Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Bueno, así entramos a nuestros nombres bíblicos. A veces es importante no solamente poder entender las historias de la palabra, no solamente poder entender los significados de aquellas historias, el entrecruzamiento de las historias, las simbologías, la doctrina, el entorno y todo lo que rodea a la profundidad del mensaje del conocimiento del mensaje de Dios a los hombres. El aspecto de los nombres es muy importante porque nos muestra a nosotros de qué forma influían los nombres. Dice la Escritura que el nombre de Jesús, dice, será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ya desde antes de que Cristo fuese a nacer a la tierra, dice que el nombre iba a ser significativo. Entonces la gente siempre tenía mucho cuidado en que los nombres de sus hijos describiesen algo o portasen un significado o les diesen a ellos como cierta ayuda o cierto beneficio de bendición para los días por venir. Bueno, una niña nació allí al norte de Israel hace muchos años y su madre decidió ponerle Rebeca. Se conoce poco, obviamente, de la historia de esta joven Rebeca. Lo que sí dice que llama la atención de Rebeca es que con el transcurso de los años, ya era una joven, una adolescente, Rebeca comenzó a destacarse entre otras jóvenes porque dice que Rebeca era muy pero muy hermosa, era agraciada, era simpática, tenía como un talento natural o un carácter que ya venía con ella naturalmente. Dice la Escritura que para aquellos días entre que Rebeca crecía, nacía alguien y envejecía otra persona a muchos kilómetros al sur de aquella región. Y casualmente aquella persona que envejecía tenía algún parentesco lejano con ella misma. Dice la Escritura que entre que Rebeca crecía, Abraham, el padre de la fe, entraba en años. Cuando Rebeca nació, su madre celebró, y mientras Sara aún terminaba recién de disfrutar de aquel único hijo que tuvo que esperar prácticamente hasta su vejez para poder tenerlo. Y así, mientras en un hogar crecía esta niña, en otro hogar crecía el único hijo de Abraham, sus ojos, sus sueños, que era este joven llamado Isaac. Dice la Escritura que Isaac, su juventud fue bastante compleja, porque es muy difícil ser hijo de una persona llamada por Dios. Es muy difícil ser hijo de un hombre que tuvo tanta bendición como Abraham. Muchas veces los hijos de los famosos, de los artistas, por lo general, en lugar de pararse sobre cierta plataforma creada por sus padres y crecer y aprovechar ese conocimiento o esa fama, a veces se frustran y dicen, es como que tuve siempre la sombra de mi padre, es como que él es el famoso, y a veces los hijos de los actores famosos parece que se dedican a otra cosa, o a veces casi como en un acto de rebeldía, eligen cualquier oficio, profesión, menos la de su padre, porque tienen miedo a caer en una comparación. Bueno, eso fue lo que le sucedió también a Isaac. Isaac tuvo que crecer en medio de una familia cuyo padre era considerado no un patriarca, sino mucho más. Dice la Escritura que Abraham tuvo casi una familia que, si bien no era grande en sí, sus criados el número de criados era muy numeroso, al punto que los reyes venían a pedirle ayuda cuando eran invadidos por otros pueblos. Dice la Escritura que en un momento su sobrino había sido también invadido en aquel momento, y él salió a defender
a algunos reyes que habían sido víctimas de otros pueblos saqueadores, al punto que los reyes estaban totalmente agradecidos. El poder que tenía Abraham era enorme en aquellos días, la riqueza que llegó a tener Abraham era muy grande, al punto que con Lot dijeron: no podemos estar juntos en los mismos valles porque nuestros ganados ya se entrecruzan y causan problemas entre nuestros pastores. La Escritura dice que Isaac creció. Crecer siendo un único hijo es difícil. Me imagino crecer siendo un único hijo en la vejez. Ya más que como hijo te crían casi como nieto, porque una persona grande tiene otra visión de la vida, otro compromiso, otra velocidad, otra mentalidad. Por eso los abuelos a veces son tan buenos, son tan compasivos, son tan pacientes, pero ellos cuando han sido padres no han sido lo que son ahora cuando son abuelos. Cuando han sido padres han sido igual de torpes que muchos de los que fuimos padres jóvenes. Pero habrá sido difícil también para Isaac criarse en esa realidad de una madre que lo tiene prácticamente cuando ya era vieja, ya era una mujer, no era una mujer estéril, era una mujer estéril y anciana. Cuenta la Escritura entonces que superando todos esos obstáculos, el joven tenía que abrirse camino y crecer, hasta que un día el padre le dijo que lo acompañe a hacer sacrificio a Dios, y el muchacho cargaba la leña e iban caminando en medio de aquellos lugares desérticos. Llegaron hasta un lugar llamado el Monte Moriah, y con gran esfuerzo los dos, ayudando también a su padre, que ya era un hombre anciano, subieron finalmente, armaron un altar de piedras, pusieron las ramas sobre el altar, e Isaac lo mira a su padre y le dice: papá, ya tenemos aquí el altar, tenemos las ramas, tenemos el fuego, pero no tenemos el sacrificio. ¿De dónde vamos a sacar el sacrificio? El Señor proveerá, decía. Finalmente, cuando ya habían armado todo, le dijo a su hijo: el Señor me ordenó que te quite la vida. Fue algo tremendo, porque es un desafío muy fuerte para un padre, mucho más siendo su único hijo. No le quedaban otros, y además ya había entrado en años, era su única herencia, su único legado, su único renuevo. Dice la Escritura que entonces con el joven acepta la voluntad de Dios, porque él sabía que había nacido por voluntad de Dios, y también cualquier joven sale corriendo, huye, porque esto se cuenta, nunca se cita en la Escritura esto, o incluso cuando se lee la palabra no se tiene en cuenta que cualquier joven podría haber huido, podría haber peleado con el padre, renegado, diciéndole: estás loco, tu fe, tu religión, me querés matar, soy joven, no disfruté la vida, no me casé, no tuve hijos, vos ya sos grande, sos viejo, te volviste loco, a la vejez te volvió loco. Dice la Escritura que el joven acepta la voluntad de Dios, y entonces Abraham se dispone a quitarle la vida a su propio hijo. Finalmente la historia es conocida por muchos. Dios le detiene la mano. Dios le dice a Abraham: sé que no le hagas daño, dice al muchacho, sé que temes a Dios y que estás dispuesto a entregarme todo, incluso tu propio hijo. Dice la Escritura que finalmente bajan del monte. Bajando encuentran un animal enredado en los matorrales, lo suben al altar, al monte, lo sacrifican, dan gracias a Dios, adoran a Dios y se vuelven. Los años transcurrieron, dice la Escritura, en la vida de Abraham y de Isaac, y finalmente un día Abraham, ya muy anciano, le hace prometer a su criado que busque a una esposa para su hijo Isaac. Dice el Génesis 24:1, Abraham busca, dice, era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Dios, por Jehová Dios, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra.
¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos, lo que es actualmente Irak. El criado le dice, si no encuentro esposa, lo voy a hacer volver hasta Ur. Dice el verso 6, y Abraham le dijo, guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Le vuelve a recalcar por segunda vez. Verso 9 dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella me respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco del agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, mi señor. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando pues para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. El verso 22 dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí mi amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a la casa de Labán, desató los camellos, y le dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venía. Y le pusieron algo que comer, mas dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, y él le dijo, habla. Y aquí aparece realmente la historia. En esta historia aparece Rebeca. Pues Rebeca significa conexión. Viene de una raíz del hebreo, la raíz lo que se cree que más probablemente significa conexión.
cautivante, conexión o cautivante. De todas maneras, para conectarse con alguien o cautivar a alguien, tienes que tener algo, o un carisma, o un talento, o una forma de expresarte. Yo no sé por qué su madre le puso cautivante a su hija. Le dijo, serás cautivante, te conectarás con todo lograrás como entrar bien, caer bien a todo el mundo. Dice la Escritura que cuando sale este varón, se baja del camello, dice que le llama la atención esta joven. Primero, ¿por qué? Porque era hermosa. Pero dijo, no, con lo hermoso yo no me va a alcanzar. Para que me cautive, para que se conecte conmigo. El nombre de ella significaba eso, cautivante. ¿Qué habrá tenido en mente su madre cuando le puso este nombre? Cautivante, alguien que no podés escapar de... Cuando habla vas a prestar atención, porque alguno pensará, claro, pero es cautivante por linda, no. Dice la Escritura que Jesús cautivó a las personas. Dice la Escritura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. La gente miraba y decía, pero ¿por qué siguen a este hombre? Porque encima mirá feo, narigón. Dice la Escritura que Jesús no era lindo. Pero tenía algo que la gente lo cautivaba. Dice, él no habla como los fariseos y saduceos, él habla como quien tiene autoridad, como quien vive lo que predica. Y cuando él comenzaba a predicar, la gente quedaba como en otra esfera, los cautivaba a todos. Bueno, esa característica, esa cualidad, quería la madre que Rebeca tuviese. Que fuese una mujer cautivante, con sus palabras, que fuese cautivante en su forma de expresarse, cautivante por brindarse a los demás, que tenga conexión con otros. Dice la Escritura entonces que cuando se bajó el criado a pedir agua, esta doncella, que ya era hermosa, pero no le convenció al criado, porque él dijo, por hermosa no, dame una señal. ¿Y él cuál señal le pidió? Dijo, yo quiero que sea hermosa, pero que sea una mujer servicial, una mujer atenta, una mujer que piense en el otro, que se ponga en el lugar del otro. Si yo le dijese, dame agua, y alguno diría, bueno, te doy agua. Ah, está bien, fue atenta, habló con un extraño, me atendió. Pero él dijo, no, la que me diga, no solamente te daré agua a ti, sino a todos tus camellos. Y eran muchos camellos los que había llevado. Y tenía que con un cántaro llenar una pila. Una pila era como una cuneta que ponían, grande, como si fuese un gran surco hecho de piedras, lo impermeabilizaban o lo tallaban en la misma piedra, y allí cabían muchos cántaros, podías tirar 10, 20 y todavía no se llenaba. Y los cántaros eran bastante grandes igual. Entonces era un trabajo, una mujer esforzada, una mujer comedida, una mujer que entienda, que se ponga en el lugar de alguien que viene viajando de lejos, lo vio todos los camellos sedientos, a los hombres que venían de largo viaje, y dijo, yo quiero que sea una mujer así. Cuando él le preguntó, dice, te daré de beber a ti, pero también le daré a tus camellos, hasta que acaben todos de beber. Y empezó a llenar cántaros y cántaros. Realmente quedó cautivado. Ya no era la belleza le importaba poco, porque no era mujer para él. Era mujer para el hijo de su amo. No le importaba demasiado. Pero dice la Escritura que finalmente él fue cautivado. Cautivado por la generosidad, por el esfuerzo, por la gracia que tenía esta joven, y dijo, tiene que ser esta. Pero ahora me falta un pequeño detalle nada más. Tiene que ser de las mujeres que son de las tribus de mi amo. Y le preguntó, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Quién es tu casa? Esta mujer le dijo así, mi hermano se llama Labán. Él no podía creer, dice que empezó a adorar a Dios. Dice que adoró a Dios. Y este varón se postró a Dios y dio gracias, dijo, bendito Jehová. Dijo, porque has preparado todo esto, dijo. Toda esta situación, dice el hombre, el verso 26, y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Él quedó cautivado. La joven lo hizo todo desinteresadamente, era una mujer desinteresada,
no era una, como llaman hoy en día, como una gold digger o una caza fortuna. Una mujer desinteresada, una joven atenta, esforzada. Podría hacerse la linda y decir, imagínate, las jóvenes lindas no las podés ni mirar. Hoy en día dicen, no, para que te sirva agua tenés las feas. Yo con esta belleza que tengo no me voy a andar alimentando tus camellos. Buscate una, allá hay unas feitas que, ellas sí, tienen que compensar su fealdad, la tienen que compensar con esfuerzo. Yo no. Pero ella no dijo así. Ella no se creyó. Ella entendía que ser cautivante no pasaba por la belleza, pasaba por caer en gracia, por ser atenta, por pensar también en los demás, por brindarse un poco hacia la necesidad de los otros. Y eso fue lo que cautivó al criado. Y el criado dice que entonces se apresuró y dijo, vamos a ir a tu casa. De repente apareció Labán, el hermano. Y dice que Labán también quedó cautivado. ¿Pero por qué quedó cautivado Labán? Dice el verso 29, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Lo vio y corrió, vio camellos, vio hombres, era todo como como una pequeña caravana lo que traía este hombre. Además traía mucho dinero, por lo cual tendría que haber traído gente que lo proteja, que venga con él. Dice, y corrió hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente, los aros que le había regalado este hombre de oro, y los brazaletes que eran muy pesados, porque dice cuánto pesaban, y dice, y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre. Entonces dice que vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, le dijo. Claro, alguien viendo oro cualquiera bendice a Jehová así. Y dice, ¿por qué estás afuera? Dice, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Enseguida lo invitó a la casa. Si era un don nadie, no le iba a servir nada. Pero esta joven no era como su hermano. Esta joven era distinta. Rebeca era distinta. Rebeca tenía una gracia diferente. Rebeca era la cautivante. Rebeca era el sueño de todo hombre. Y que la mujer también diga, como tener un marido así, atento, voluntarioso, desinteresado, que no solamente esté mirando lo externo. Bueno, en este caso se cuenta la historia de Rebeca. Dice la Escritura que finalmente celebraron aquel día, y la Escritura cuenta entonces que finalmente en el verso, ya en los versículos 56, y les dijo, no os detengáis, ya que Jehová os ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Estuvieron muchos días. Dice que le dio regalos de oro, pagó dotes, igual en aquellas épocas se pagaba dotes, le dio oro a la madre, a los hermanos, al padre, le regaló por todos lados todo lo que había llevado. Y entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, dice el verso 59, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre y al criado, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo. Finalmente era el gran encuentro. A ver qué le parecía a Isaac, porque esto lo había elegido así como a distancia simplemente, pero era la joven cautivante, no había forma de errarle. ¿Cómo podía cerrarle? Dice el verso 62 del capítulo 24 de Génesis, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Dice el verso 65, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Dice, y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Dice, y trajo Isaac a la tienda a su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte
de su madre. Y así, dice la Escritura, finalmente Isaac encontró a la única mujer cautivante de la Biblia. Milenios, ¿no? No sé cuándo volverían a ser una Rebeca o una mujer con estas características. Realmente la vio y la amó. Bueno, de más está decir que luego Rebeca tuvo a 2 varones, uno llamado Jacob y otro Esaú, pero esa ya es otra historia. Nos vamos.